¿Qué opinás de Instagram? ¿Lo ves como herramienta de promoción para captar o más para vender? Pregunta Manu. Buenísima pregunta, vamos con esa. Nosotros hemos hecho campañas que trataba... Vamos a ir por dos partes. Una, hemos hecho campañas para vender propiedades a través de Facebook, a través de Instagram y a través de Google AdWords. ¿Esas campañas funcionaron? Por ahora pareciera ser que no. ¿Por qué? Porque gastamos un montón de guita para conseguir un lead, un prospecto de cliente comprador, que podríamos haber conseguido más barato en Zona Prop, en Mercado Libre Inmuebles o en un portal más pedorrito inmobiliario. ¿Está bien? Entonces, ¿vendimos propiedades por campañas en Instagram? Sí vendimos. ¿Sirvieron? Me parece que no, porque si hubiéramos esperado 2 semanas más, se vendía por Zona Prop y chao. Y no gastábamos toda esta guita extra, porque encima por nuestra propuesta de valor, que es un compromiso de calidad, o sea, el contrato que nosotros firmamos al comenzar la relación con un cliente vendedor, el contrato mismo dice que yo voy a publicar con buen nivel de destaque en 10 portales inmobiliarios o más, que vamos a hacer foto de fotógrafo y bla, bla, bla. Dice, es un compromiso de calidad, o sea, invertimos el contrato para que nosotros nos comprometamos con vos a que vamos a hacer X cosas, ¿está bien? Entonces termina pasando que esta guita de Zona Prop yo la voy a gastar igual. Entonces si yo a esto le agrego 50 lucas extra o lo que fuese para conseguir leads por Instagram y me funciona, bueno, me tiene que funcionar muy bien, pues tengo que descubrir que consigo el lead más barato por Instagram que por Zona Prop, así reemplazo Zona Prop por Instagram. Eso todavía no lo logramos, pero seguimos haciendo pruebas porque queremos conseguir prospectos de clientes compradores por otros medios que no sean portales inmobiliarios, pues si no dependemos mucho de los portales y si mañana nos suben el precio al doble, somos esclavos y tenemos que pagar el doble de precio. En cambio, si tenemos métodos de conseguir a los mismos prospectos de compradores por otros medios, los podemos conseguir por otros medios y podemos hacer competir a esos portales inmobiliarios con esos otros medios. Hoy aún no lo logramos, pero estamos en esa lucha. Y después, para responder a tu segunda parte, sirve para captar. Nosotros en Google AdWords seguimos haciendo campañas al día de hoy y justo ayer estaba viendo las estadísticas de lo que sucedió hasta ahora con nuestra campaña de Google AdWords y veía que ya conseguimos como 1660 tasaciones, o sea, tasaciones. Haciendo esto desde el año pasado, no me acuerdo de qué mes, menos de un año. ¿Pero por qué hice las comillas en el aire? Porque esas 1660 son formularios completados. Y después eso involucra un montón de laburo de filtrar el formulario. Es decir, llamar a los 1660 o ver, por ejemplo, que de los 1660, 800 dejaron los datos mal para darle siguiente al formulario. Y los 800 no existen, ni siquiera son contactables. El mail no existe, el teléfono no existe, bla, bla, bla. Y pagamos una bocha de guita para conseguir ese formulario completo que no sirvió para nada, ¿está bien? Entonces, de los 800 después tenés un porcentaje de conversión ridiculisísimamente malo. Es lo que estamos analizando ahora dentro de la empresa. De decir, bueno, de los 800 terminan siendo que, no sé, 200 de los 800 son tasaciones verdaderas. A esas 200 fuimos y terminamos captando chiroleadas, o sea, la nada misma. Entonces, de vuelta, al igual que las campañas para vender en Instagram, en Facebook o en Google AdWords, las campañas para captar, que hoy las estamos haciendo solamente por AdWords, solamente están funcionando en la primera parte del embudo. Esta parte, otro tema. ¿Dan guita? Obviamente dan guita, porque como las comisiones son tan altas, a pesar de que pongamos una bocha de plata para conseguir las tasaciones, termina cerrando aunque vendamos muy poco con relación a la plata que pusimos. Pero ¿qué pasa? Ahí hay una magia, que es, termina cerrando porque se dedica un esfuerzo mortal en tiempo y el tiempo no termina figurando en tipo el análisis, no valoramos el tiempo de las personas involucradas, en cuánto tiempo le dedicaron a filtrar los mensajes que llegaron en el primer momento, a precalificar a los clientes que pidieron una tasación, al ir a las pretasaciones, al ir a las tasaciones, al ir a las muestras de las propiedades, porque encima el porcentaje de venta de las propiedades captadas a través de marketing online es más bajo que el porcentaje de ventas de las propiedades captadas a través de referidos. Entonces, justo lo dije ayer también en un curso que hicimos puertas adentro de inmobiliarios, y es, no hay ningún método de prospección mejor que el contacto sistemático sobre la base de relaciones. Entonces, solamente tiene sentido ponerse a hacer un segundo método de prospección, que puede ser email marketing, como yo hacía cuando estaba solo, que puede ser Google AdWords, como estamos haciendo ahora, que es una prueba, como puede ser dueño vende, como puede ser prospección geográfica, como puede ser prospección demográfica, como puede ser el contacto con encargados de edificios, etcétera. Eso solo tiene sentido si vos ves que el contacto sistemático sobre su base de relaciones, perdón, parece un trabalenguas, esto no funciona. Si esto no termina de funcionar, ahí sí puede tener sentido que hagas, por ejemplo, dueño vende para nutrir esa base de relaciones. Y si haces, por ejemplo, 100 contactos en dueño vende, 90 te putean, 10 te dan bola, vas a 5 tasaciones, captas una,
Si después con ese que captaste haces el estándar de calidad impresionante y todos los viernes haces un estatus semanal de lo que va pasando con la propiedad, al viernes número 14 tenés una relación con el propietario. Entonces el propietario pasa a estar en tus 155 bases de relaciones, se venda o no se venda la propiedad. Entonces te puede referir a otras propiedades. Y si esa propiedad que captaste está sobre Avenida Alvear, como por ejemplo tenemos alguna hora publicada nosotros, ese propietario, obviamente, los amigos deben tener una moneda también. No te van a referir propiedades que valgan $15.000. Entonces, al entrar en ese círculo, quizás ese te refiere a otro. Y ahí ya tenés dos contactos entre los 155 que van a tener propiedades que valen la pena en términos de ticket. Y ahí empezás a armar tu base de relaciones de otra forma. Y lo que yo digo siempre también es, ese ticket promedio, que lo que hablábamos al principio de este Twitch, de P por Q, precio por cantidad, tiene que estar mechado también con la actitud o lo buena persona que sean los clientes. Es decir, si vos tenés producto súper caro, pero que es intratable el cliente, no tenés que trabajar. O sea, ¿para qué trabajar? Para sufrir. Es delirante. Yo tenía compañeros en Puerto Madero que laburaban con clientes infumables para vender propiedades caras. La verdad que para mí eso no tiene ningún sentido. Es una estupidez total. O sea, pues muchos los esclavizaban. Tipo, se abolió la esclavitud hace 200 años, muchachos. Ya está. Así que bueno, muchas gracias por la pregunta, Manu. Muy buena pregunta. ¿Vale la pena vender un departamento en Capital cuando en Campana un campo promedio cualquiera vale $1 millón? ¿Por qué no vender campos? Respuesta cortita y después respuesta larga. Respuesta corta, poco agregadora de valor porque no tengo idea de campos. Yo particularmente. Respuesta larga va con una anécdota de por qué yo elegí empezar a laburar en Puerto Madero cuando elegí empezar en el rubro inmobiliario en una franquicia consolidada. ¿Por qué elegí eso? Porque el estudio que había hecho era cuáles eran las inmobiliarias que más vendían, pero por otro lado, cuáles eran las inmobiliarias que tenían el ticket promedio más alto. Entonces yo lo que veía es, el ticket promedio de esta inmobiliaria de Puerto Madero es $750.000 y el ticket promedio de esta otra inmobiliaria, que es la que más vende de todo Buenos Aires, es $100.000. Claramente me conviene ir a la de 750 porque vendiendo mucho menos voy a ganar mucha más guita. Error. ¿Por qué? Porque los productos de 100 lucas tienen un nivel de movimiento muchísimo más alto que esto de 750 lucas. Y este de 750, inclusive en un buen contexto me refiero a 2017, 2018, primer trimestre de 2018 o 2016, inclusive en ese contexto era un mercado sobreofertado. Y ahí le tiro una publicidad. Si se meten, hay un reporte de Daniel Brin, que creo que se llama Brin... informe, algo así. A ver, vamos a buscarlo. Daniel Brin tiene un reporte. Bueno, no lo voy a encontrar ahora, seguramente cuando lo busca. Monitor Inmobiliario, me parece que se llama. Sí, Monitor Inmobiliario. Y ahí tiene un gráfico que está muy bueno para verlo, que te muestra el mapa de la ciudad de Buenos Aires por barrio y te dice la oferta. Lo estoy buscando acá en mi propia computadora para ver si podemos contarles esto. Pero te dice por barrio qué porcentaje de las propiedades del barrio están en venta. Y cuando vos ves eso, por ejemplo, en Puerto Madero, te caes de culo porque es una cosa delirante. Acá lo veo. El gráfico se llama porcentaje de los inmuebles del barrio en venta. Puerto Madero el 17,3%. El 17% de las propiedades de Puerto Madero están en venta. Entonces, aunque el ticket promedio en Madero sea $1 millón, 500, 600 o lo que fuese, si tenés el 18% de las propiedades en venta con una cantidad de ventas ridículamente chiquitita, la probabilidad de que vos vendas uno de esos productos es ridiculicísimamente baja. Entonces, no sé en campos, pero sí sé que elegir dentro de la capital federal una zona en la cual dedicarse solo por el ticket es un error. Esto es como clase de economía del CBC, P por Q, precio por cantidad. Si vos vas a vender 10 propiedades de 100 luquitas y vas a vender 0 de $1 millón, te conviene vender las 10 de 100 luquitas. O si vas a vender 20 de 100 luquitas en vez de una de $1 millón, la verdad es que te conviene las 20 de 100 luquitas porque encima con esas 20 vas a aprender muchísimo más, vas a generar un negocio de muchísimos más referidos. En cambio, con una sola transacción de un palito, quizás fue un milagro, no se te generan referidos, no tenés un negocio repetitivo, que es la única magia para hacer negocios acá en el rubro inmobiliario. Así que recomendaría siempre analizar el P por Q, o sea, cuál es el precio promedio del bien que querés vender, pero además la cantidad transada. Y eso hoy en Buenos Aires, por ejemplo, la lógica que yo invito a que todos hagan es que si tenés 1.500 ventas en Capital Federal, promedio 2020-2021, entre todo Capital Federal tenés 1.500 ventas por mes. Esas 1.500 se dividen entre todos los barrios porteños. Y por cualquier persona que sepa
de cómo se mueve el rubro inmobiliario sabe que, por ejemplo, Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, de Corredor Norte son barrios que se mueven, en el Corredor Oeste, Almagro, Caballito son barrios que se recontramueven. Acá ya tenés 7 barrios que se mueven de verdad. Estos 7 barrios claramente se llevan mucho más que el 50% de las transacciones, se llevarán el 80% de las transacciones en capital. Entonces, ¿cuántas transacciones quedan? Por ejemplo, para Puerto Madero, para Villa Riachuelo, para Liniers. Muy pocas transacciones. ¿Eso quiere decir que hay que despreciar el mercado de Matadero, Liniers, lo que fuese, porque hay pocas transacciones? No, porque quizás por haber pocas transacciones y mucha oferta, lo que termina pasando es que las inmobiliarias tienen una propuesta de valor muy mala para la comercialización a la venta. Entonces vos con una buena propuesta de valor podés vender propiedades mucho más fácil en Mataderos que en Recoleta, que es lo que nos pasa a nosotros. A pesar de que la demanda en Mataderos es mucho más baja que la demanda en Recoleta, nos es muchísimo más fácil vender una propiedad en Mataderos que vender una propiedad en Recoleta, a pesar de que en Recoleta también la vendemos. Y en Puerto Madero hemos vendido una propiedad este año, pero en general nos cuesta muchísimo y en general no vendemos nada publicando. ¿Se entiende esto? O sea, yo cuando laburaba solo, de captación a venta, estaba casi en 100%. Cuando empezó la malaria bajé un poquito. Cuando el equipo empezó a crecer, fuimos al 50%. Ahora estamos entre el 30 y el 50%, depende del mes, de captación a venta. De captación a venta. Entonces, 30% es el promedio de capital federal, si se quiere, de los barrios que nosotros laburamos. No tenemos ninguna propiedad hoy en Villa Riachuelo, o en Lugano, o en barrios así del sur. Sí tenemos propiedades en el Corredor Oeste y en el Corredor Norte de Capital Federal. El promedio de ahí, 1 de 3 las vendemos. ¿Ese es el promedio del mercado? Claramente no, porque el mercado son 1.500 ventas por mes con 150 y pico de mil propiedades en venta. Entonces el promedio del mercado es 1%, el nuestro es 30 y pico por ciento, depende del mes, 40, con muchas suerte 50, pero ya eso está empeorando a medida que crecemos en estructura. Entonces, si eso es el 30 en promedio de Capital Federal, pero en Puerto Madero es el 10%, hay que hacer las cuentas. P por Q. Muchas gracias por la pregunta.